Iniciando la grabación de la sesión 4 para carreras online sobre herramientas de gestión en campus virtual. El día de hoy vamos a revisar principalmente las herramientas que nos permiten gestionar, es decir, llevar una didáctica al interior de nuestras aulas virtuales y que nos van a permitir también poder reconocer la participación de nuestros estudiantes, reconocer la revisión del Safe Assign, que es básicamente un software que está asociado a Blackboard y que nos permite llevar y reconocer los niveles de coincidencia que existen entre los trabajos que envían los estudiantes a plataforma con el trabajo de sus compañeros o con algún otro documento que esté en la base de datos global de nuestra institución a través de Blackboard. También la importancia de reconocer y de revisar en los trabajos del estudiante este informe. Por otro lado, vamos a revisar la importancia del seguimiento al progreso del estudiante, el enlace a estadísticas, principalmente lo que tiene que ver con actividad del curso y los análisis de preguntas en caso de haber evaluaciones de tipo alternativas o de examen. Vamos a revisar los datos de los participantes del curso mediante la lista y cómo publicar material en la carpeta de apoyo complementario durante la dictación de una asignatura. Por último, en todo este ejercicio vamos a estar constantemente revisando el uso de la vista del estudiante. Tal como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a revisar primero una presentación en PowerPoint y a posterior vamos a revisar en compartir pantalla un aula real. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Safe Assign? Principalmente debemos reconocer que el Safe Assign se va a activar siempre que nosotros generemos y tengamos a disposición en nuestras aulas una actividad. Actividad entendida como, ya sea en forma grupal o individual, el espacio donde los estudiantes van a subir un documento o van a subir un material. En este material, en la parte de ajustes de la actividad, hacia el final, se va a activar o existe la posibilidad de activar el informe de originalidad o el informe de Safe Assign. Por defecto y plantilla, en el caso de las actividades, este informe debiese estar activado, pero de todas maneras siempre es positivo y será útil que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, que este informe exista y esté activado por cada actividad que ustedes tengan en la asignatura. Por otro lado, cuando hablamos del seguimiento, el seguimiento del estudiante, aquí estamos mostrando la vista del estudiante. Así es como el estudiante ve su curso, su asignatura, ¿verdad? Y toda vez que nosotros estamos en la vista del docente, el seguimiento del progreso le va a marcar a ellos que está activado. ¿Y eso qué va a significar? Que por cada módulo, toda vez que ellos revisen un material, va a mencionarles de tantos archivos que están dentro del módulo, que son 5. Por ejemplo, en este caso, 3 de ellos los ha revisado o los ha completado el estudiante. ¿Qué significa que haya completado? Toda vez que un estudiante accede a cualquier tipo de documento, si él solamente hace clic, ¿no es cierto?, e ingresa a la actividad o al documento, etcétera, lo va a marcar es como un globito al costado izquierdo del archivo y lo va a marcar hacia la mitad, como lleno hacia la mitad. Si el estudiante completó la revisión, bastará que haga clic e inmediatamente se va a marcar con ese circulito en verde. Y eso implica que ya ha revisado la información. Básicamente esto les sirve a ellos también para ir reconociendo qué es lo que han revisado, qué es lo que les falta revisar. Pero también nosotros como docentes podemos revisar quiénes han visto nuestros documentos. Desde la vista del docente, tenemos activo, ¿cierto?, el seguimiento del progreso y desde cada módulo o desde cada actividad podemos generar la vista del progreso del estudiante. Por ejemplo, si quisiésemos saber quiénes han dado clic en las orientaciones iniciales, vamos a dar clic a esos 3 puntitos y en progreso del estudiante se va a desplegar la vista de quienes han estado revisando
el material, quienes lo han completado, quienes lo iniciaron y quienes no lo han abierto. ¿Ya? Cuando compartamos pantalla, por cierto, también es factible que podamos observar este progreso del estudiante en función por estudiante y por archivo o por actividad o módulo, desde incluso el libro de calificaciones. Otro de los puntos que vamos a revisar hoy tiene que ver con las estadísticas que aparecen en el menú de navegación, ¿no es cierto?, en la parte superior izquierda, que nos va a mostrar la posibilidad de ver el análisis de la actividad del curso y también el análisis de preguntas en caso de que tengamos actividades del tipo examen de alternativas, etcétera. Entonces, desde esta actividad del curso vamos a poder ver la cantidad de tiempo que el estudiante ha podido estar, cuánto tiempo están los estudiantes al interior del curso, cuáles son las calificaciones en general y como se puede apreciar aquí, podemos obtener una vista en gráfico de distribución o una vista en vertical en torno al avance de los estudiantes. Cuando hablamos de la lista de estudiantes, estamos hablando de aquel enlace que aparece al principio en detalles y acciones desde el menú izquierdo de la pantalla. En esta lista podemos optar por una visión en cajitas o tarjetas, como es este caso, o bien en forma vertical, ¿cierto?, que nos va a mostrar el listado de estudiantes y participantes del curso. Cada uno de ellos va a estar presentado con el rol que tiene asignado y desde los puntitos que tienen al costado, ¿verdad? Vamos a poder acceder a esta imagen pop-up donde nos vamos a encontrar con la posibilidad de generar excepciones, que ya hemos visto, las excepciones son aquellas posibilidades o oportunidades que le damos a los estudiantes en torno a evaluaciones, a textos o a información dentro del aula. Estas excepciones, cuando son activadas desde la lista del curso, van a activarse para todas las evaluaciones en general, no para una en particular. Por eso es importante reconocerlo también desde esta mirada. Luego, y por último, vamos a ver la subida de archivos. Recuerden que cuando queremos subir un archivo, esta vamos a revisarla, ¿no es cierto?, desde el espacio del contenido del curso, ya sea que quiera agregar algo dentro de una unidad o fuera, ¿cierto?, como un módulo. Toda vez que aparecen los signos más, se abre una ventana de pop-up que nos permite crear archivos, ya sea que subamos PowerPoint, PDF, las presentaciones de clase, material complementario, incluso enlaces. Y desde este espacio vamos a poder subir los archivos a las asignaturas. Una vez que subimos archivo o creamos carpeta, ¿verdad? También tenemos la posibilidad de editarla, como ya veíamos, ver el progreso del estudiante e incluso eliminarla. Y como les mencionaba, vamos a revisar en esto todo lo que es la vista del estudiante. Vamos a estar constantemente utilizando la vista previa, que es un estudiante ficticio que nos entrega Blackboard para revisar cómo lo vería el estudiante, ¿no es cierto?, cuando nosotros subimos material o cargamos algo nuevo al interior del aula. Dentro de este ejercicio también es factible que al salir, cuando queremos o hacemos cambios como si fuésemos estudiantes, es importante que al salir guardemos lo que acabamos de hacer con esta vista de estudiante. Si lo descartamos, se borra, ¿no es cierto?, todo lo que se hizo con ese estudiante y por tanto no vamos a poder visualizar esos cambios que hicimos. Un punto relevante cuando estamos trabajando con la vista de estudiante tiene que ver, por ejemplo, con los grupos. ¿Y qué significa esto? Cuando yo hago grupos y genero grupos al interior del aula, estos grupos requieren que yo incluya también a mi estudiante ficticio. ¿Por qué? Porque si no me incluyo dentro de algún grupo, no voy a poder visualizar tampoco de qué manera los estudiantes están viendo esa herramienta para poder incluirse en un grupo o participar de una actividad. ¿Sí? ¿Qué voy a poder hacer hoy entonces en mi aula virtual después de revisar este material?
claramente reconocer las herramientas de gestión, poder realizar una revisión de un informe Safe Assign en un trabajo de desarrollo, ver el progreso de mis estudiantes, revisar estadísticas de la actividad del curso, publicar archivos y claramente usar la vista del estudiante. Vamos entonces a verlo ahora en el campus virtual, para lo cual voy a compartir mi pantalla y mostrar, ¿no es cierto?, de qué manera es factible visualizarlo desde el aula. Entonces estoy compartiendo mi pantalla y voy a venir al espacio de cursos. Estamos en nuestra campus virtual y nos vamos a dirigir a un curso X, ¿verdad? Entonces, en este curso X vamos a acceder a una asignatura, por ejemplo, esta misma sala que estamos utilizando hoy, y en esta sala vamos a poder revisar, por ejemplo, vamos a ir a revisar el seguimiento del progreso del estudiante. ¿Qué significa revisar el progreso del estudiante? Primero que todo, yo les decía, el progreso del estudiante vamos a ver que está activado por plantilla desde detalles y acciones. Eso significa que yo puedo visualizar, supongamos, desde la información, quiero ver qué estudiantes han revisado un material en específico. Por ejemplo, tengo introducción a la construcción. Dentro de este documento, ¿no es cierto?, o de esta carpeta, perdón, existe el documento base unidad 1. Podría yo venir a estos tres puntitos y ver el progreso del estudiante. ¿Qué es lo que arroja esta información? Básicamente, de estos dos estudiantes que tengo cargados, definitivamente me dice que no lo han abierto, no lo han revisado, ¿ya? Desde aquí yo podría perfectamente tomar a los dos estudiantes y enviarles un mensaje para decir, ¿no es cierto?, que por defecto ya aparecen seleccionados los estudiantes y escribir: estimadas, veo que no han revisado el documento base de la unidad 1. ¿Existe algún inconveniente? O etcétera. Podemos incluso ofrecerles, ¿no es cierto?, que podamos revisarlo en la clase. Inconveniente, ahí está. Que podemos revisarlo en la clase, que podemos tener una cita y enviamos el mensaje. Entonces, ya el estudiante se da por enterado, ¿cierto?, que no lo hemos abierto. Por ejemplo, ahora, si yo quiero revisar, ¿no es cierto?, algún otro material, siempre tengo la posibilidad de entrar a este progreso del estudiante. Ahora, también existe otra forma de visualizar el progreso o el avance que nos sirve mucho para las alertas tempranas y que tienen que ver con el libro de calificaciones. Desde el libro de calificaciones, nosotros podemos acceder, ¿no es cierto?, a los estudiantes, en la vista vertical, por cierto, y dar clic al nombre del estudiante. Desde el nombre del estudiante podemos acceder a todo lo que está ocurriendo con el estudiante en torno a sus calificaciones, ¿verdad? Si ha completado, no ha entregado, etcétera. Pero también podemos ver su progreso y podemos ver la actividad del estudiante. ¿Qué ocurre en cada uno de los casos? Para efectos del progreso, nos va a mostrar toda la información que está visible para el estudiante al interior del aula. Si bien es cierto, acabamos de ver que no había revisado el material de estudio, porque por cierto la carpeta no la ha abierto, y si yo despliego, puedo ver que no ha abierto nada del material de esa carpeta de material de estudio. Sin embargo, veo que este documento que se llama imágenes cargadas, el estudiante lo inició, es decir, lo abrió, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre. Por otro lado, en información de la asignatura, también puedo ver que abrió el foro, que revisó el foro de consulta, no ha revisado la información relevante, ¿verdad? Y que sí marcó como completado cuando revisó orientaciones iniciales. Es decir, el estudiante, cuando tiene el círculo marcado en la mitad, ¿cierto?, puede hacer clic y marcarlo como visto. Ya está ok, ¿cierto?
Entonces, desde ese punto de vista, también cuando tiene todo el material que está cargado en una carpeta, también va a marcarse la carpeta como revisada. Esas son las vistas, esas son las vistas que nos permite obtener el progreso. Pero ¿qué ocurre con la actividad del estudiante? En la actividad del estudiante podemos revisar, ya sea en forma vertical o en forma de distribución, que aquí es bastante eh, plana la participación del último tiempo de este estudiante, ¿verdad? En el fondo, ¿cuánto es el promedio de horas que el estudiante pasa en el curso? El rango de horas promedio del estudiante por día y las horas de actividad que tuvo. Esta información podemos descargarla como un archivo en Excel y también desde aquí podemos mandar o enviar un mensaje al estudiante o incluso citarlo a una reunión, ya sea a través de la sala online que tenemos el Class Collaborate al interior del aula virtual, o a través de otro evento, ya sea por la sesión sincrónica, etc. Entonces, de esta manera podemos también llevar un registro del seguimiento que podemos tener con los estudiantes. Ahora, ¿cómo lo ve? Y aquí vamos a entrar ya a la vista previa del estudiante. ¿Cómo lo ve el estudiante? Cuando ingreso, doy clic, inicio vista previa. Aquí estoy apareciendo con mi nombre, pero con el sufijo preview user, o sea, usuario de vista previa. Y esta es la vista que tengo cuando soy estudiante. Así ven nuestros estudiantes el curso. Entonces, claramente aquí me dice que de la unidad 1 no he iniciado ninguna actividad. Si yo hago clic, veo que hay una serie de documentos, ¿verdad?, que están en participación. Entonces, podría yo, estudiante, recuerden, hacer clic en orientaciones de la unidad 1. Voy a hacer clic, voy a revisar el material, ¿no es cierto?, que se va a desplegar en este espacio, y toda vez que las orientaciones están cargadas, en este caso está demorando un poco la carga, ¿no? Pero toda vez que se descargan las orientaciones, al cerrarlo, inmediatamente lo marca, ¿no es cierto?, como revisado. Para que el estudiante lo marque como completado, da clic e inmediatamente aparece con el ticket verde y dice que tiene uno de 3 completados. Otro de las vistas es, por ejemplo, si tengo un enlace a una revista. Hago clic, se abre, ¿no es cierto?, la página web a la que me está invitando mi profesor, y cuando la reviso, doy clic y lo marco como revisado. Por lo tanto, ya me muestra que tengo 2 de 3 completados, y eso mismo es lo que visualiza el docente cuando está revisando el progreso del estudiante. Voy a salir de la vista y voy a guardar a mi estudiante para que yo pueda seguir observando una vista de estudiante con actividad. Entonces le doy clic a guardar y entonces ya puedo visualizar, ¿no es cierto?, de nuevo mi aula en rol de académico. Hemos visto entonces el seguimiento del progreso y en conjunto con eso hemos visto el uso de la vista del estudiante. Además, de paso vimos parte en detalles y acciones a qué nos referimos con la lista. Esta lista es la que nos permite ver los datos de todos quienes están cargados en nuestra aula. Podemos tener una vista en vertical o una vista en tarjetas. La información va a ser exactamente la misma y los accesos desde estos 3 puntos es también la misma. ¿Qué podemos hacer aquí? Toda vez que nosotros generamos una excepción o estos como permisos especiales para algunos estudiantes, van a estar marcados con ese banderín en color lila, ¿cierto? Y como yo activo una excepción, simplemente, o desactivo, ¿no es cierto? Doy clic en los 3 puntitos y desde aquí yo puedo dar una excepción al estudiante para todo lo que está ocurriendo al interior del aula, tanto para fecha de entrega de las evaluaciones, como para darle un poco más de tiempo a los estudiantes en evaluaciones que son cronometradas, que puedo hacerlo en forma manual desde un 10%, un 5% hasta un 100% más del tiempo, o incluso tiempo ilimitado para sus evaluaciones, ¿ya?
De momento que yo doy la excepción, me va a pedir que lo guarde y aparece mi estudiante con el banderín en color lila. Ahora, desde esta misma lista, si hago clic en el nombre de mi estudiante, voy a poder acceder a su usuario, ¿no es cierto?, el rol que tiene el usuario, e incluso en algunos casos desde la información de la cuenta puedo acceder al correo. Por ejemplo, cuando nos pregunta profesora, pero ¿a qué correo me están llegando los mensajes o la información del aula? El correo en general es el correo institucional. ¿Y dónde lo puedo visualizar? Desde la lista. Una pregunta que siempre nos hacen es si es factible descargar el listado de correos y de estudiantes de mi curso en un solo archivo. En este minuto no es factible, sí podemos ir descargando toda la información estudiante por estudiante. ¿Okay? Ok, vimos seguimiento, vimos lista, vimos uso de vista de estudiante y nos vamos a ir a revisar ahora otro de los enlaces que tiene que ver con la revisión del progreso. Y este enlace se llama estadísticas y está ubicado en la barra de navegación en la parte superior derecha. Al hacer clic en estadísticas, vamos a poder revisar, ¿no es cierto?, en torno a la actividad de mis estudiantes, puedo descargarlo, por cierto, a la actividad del curso. Esta actividad del curso nos muestra que cuántos días han pasado del último acceso que el estudiante ha accedido. Entonces nos muestra una alerta. Alerta porque han pasado muchos días de la última vez que un estudiante participó en mi curso. Estas banderitas son como las alertas tempranas, ¿cierto? También en torno a las horas en el curso y cuál es la calificación general que tienen dentro del curso. Puedo visualizarlo en forma vertical o también como distribución. En este caso, la distribución claramente es bastante menos, tiene menos movilidad en torno a lo mismo porque claramente es un estudiante que no ha participado en el último tiempo. Por otro lado, dentro de lo que llamamos análisis de pregunta, en función de los exámenes y actividades, podemos, ¿no es cierto?, acá generar informes, ejecutando informes, y se va a generar el aviso de que el informe está en curso. Cuando el informe esté ok, porque además nos llega al correo electrónico un aviso de que hemos pedido una ejecución de informe para el quiz, este informe lo vamos a poder descargar y nos va a mostrar el nivel, ¿no es cierto?, de discriminación que pueden tener las preguntas de nuestro examen o de nuestro quiz respecto a la dificultad que manifiestan en torno a las respuestas correctas o no que han tenido los estudiantes. Que es muy útil, por cierto, cuando necesito, ahí está que el correo, la evidencia de que llega un correo de que estamos pidiendo este informe. Entonces, es muy útil cuando necesito chequear una evaluación y ver si efectivamente está midiendo lo que queremos medir. ¿Sí? Vamos a ir ahora a el penúltimo tema, porque ya nos está quedando básicamente la subida de material y el trabajo con SafeAssign. La subida de material es bastante simple. En general ustedes van a encontrarse, ¿no es cierto?, con carpetas o módulos que se van a llamar unidad 1, unidad 2, y dentro de los módulos van a aparecer carpetas que se llaman material obligatorio o material complementario. Dentro del material complementario, si hacemos clic, ¿no es cierto?, ustedes probablemente lo encuentren así en vacío o allá por plantilla cargado algún material. Pero si quisieran cargar un material nuevo, bastará que simplemente abran, ¿no es cierto?, como acordeón esta carpeta y desde el signo más vamos a hacer clic y vamos a dar clic a crear. En esta creación podemos dentro de ese módulo o de esa carpeta crear una carpeta nueva, crear o subir un documento, crear o subir un enlace. ¿Sí? Y ese enlace en el fondo nos está mostrando, por ejemplo, yo quiero compartir con los estudiantes esta página o una revista, control C, ¿no es cierto? O una revista que tenga que ver con el material que está asociado a una investigación. Para eso, copio la URL, doy clic a enlace
nos va a pedir la URL del enlace, control V corta, y un nombre para mostrar. Entonces aquí le vamos a poner tutoriales docentes. Y por defecto, cada vez que vamos a subir algo en nuestra aula virtual, siempre aparece oculto. Por lo tanto, desde aquí lo dejamos visible y guardamos. Entonces, dentro de nuestro material de apoyo complementario, fíjense, ya aparece el enlace a tutoriales docentes. Y funciona, porque si yo hago clic, se abre en la nueva ventana, ¿cierto?, el documento que quiero que el estudiante revise. Quiero subir el PowerPoint de la clase. Voy de nuevo dentro de la carpeta al signo más y digo dentro de la carpeta ¿por qué? Porque fíjense, hay un más aquí y un más afuera. Si yo pongo este clic en el más de afuera, va a subir el material igual, pero fuera de esa carpeta, como en este caso. Si fuese así, por alguna razón quedó fuera, yo puedo, teniendo la carpeta abierta, ¿cierto?, puedo tomar el documento y arrastrarlo al interior de la carpeta. Lo mismo que dentro de la carpeta puedo manejar el orden de los documentos. Nuevamente con este signo más quiero subir el PowerPoint de una presentación. Para eso voy a documentos y busco el documento que quiero subir. No sin antes poner o asignar el nombre al documento. Por ejemplo, presentación clase 4, gestión. Por defecto está oculto para los estudiantes y lo puedo dejar visible. Y para subir el material puedo cargarlo, ¿no es cierto?, desde mi equipo o desde la nube. O si quiero escribir yo mismo el material, también lo puedo hacer desde agregar contenido. Pero como este es un PowerPoint, vamos a cargar desde el equipo, ¿no es cierto?, un material y supongamos siempre cuando tengamos un material para subir en PowerPoint, sugerimos que lo pasen o lo transformen a PDF. Entonces, cuando el PDF está ok, yo puedo tomar este PDF y seleccionarlo y cargarlo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se empieza a cargar, cuando está ok me dice, ok, este es el texto, puedo cambiarlo, ¿cierto? Presentación, clase 4. Y puedo dar las opciones de que el estudiante vea el documento en la plataforma y lo descargue, o solo lo vea, o solo lo descargue. Si le doy clic para que solo lo vea, empieza a cargarse el material y al hacer clic en este signo de desplegar, el estudiante va a poder ver el PowerPoint que el profesor utilizó en la clase. ¿Se fijan? Si eventualmente me doy cuenta que en realidad ellos necesitan descargar el material, no hay ningún problema, no necesito eliminar el documento. Basta que yo vaya a los tres puntitos, edite el archivo y en vez de ver, diga ver y descargar. Y le doy clic a guardar. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es exactamente la misma vista, solo que ahora el estudiante tiene la opción de poder revisar y de la descarga del material. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir subiendo nuestro material al interior de nuestra aula virtual. Y por último, queridos maestros y maestras, cuando estamos hablando de Safe Assign es este software que nos permite revisar la originalidad de los trabajos. Y dicho sea de paso, voy a aprovecharme de este espacio para comentarles y recordarles que todos ustedes debiesen estar cargados en una comunidad que se denomina Círculos Docentes, cuyo ID es CDST. En esta comunidad de círculos docentes, a través de la cual se comunica información desde la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Educación Virtual, la Dirección de Innovación y Desarrollo Académico, existe hacia el final, voy a entrar a la vista de los participantes para que ustedes lo vean tal como lo van a visualizar en sus campus virtual. Porque si se fijan, las comunidades funcionan muy similares, por no decir igual, que las aulas virtuales. Entonces, también tenemos acceso a la vista preliminar. Y desde acá, hacia el final, ustedes se van a encontrar
con un módulo que se llama Microlearning. Es importantísimo que puedan ingresar a este Microlearning porque aquí, aparte de la invitación a mirar, el microlearning es una manera de entregar información a través de cápsulas como píldoras en torno a un tema en particular. Y en nuestro campo, comunidad de círculos docentes, hay cargados 3 microlearning. Y los microlearning tienen que ver con cómo implementar una asignatura en el aula virtual. Es decir, es un recurso que nos permite conocer el modelo instruccional ADI que utilizamos en Universidad Mayor para implementar una asignatura en el aula virtual. Es una metodología que tiene que ver con el funcionamiento y la generación de contenidos al interior del aula. También hay otro que tiene que ver con que podamos conocer cómo crear un microlearning en nuestra asignatura. Y son, insisto, pequeñas cápsulas que podemos ir revisando. Y este, que es el que me interesa a propósito de nuestro tema, es un microlearning que nos muestra cómo promover la originalidad en los trabajos en línea. Al hacer clic en el microlearning, se va a abrir, ¿no es cierto?, una ventana al costado derecho. Lo mismo va a pasar en el de modelo ADI y en el de cómo hacer un microlearning. Y nos va a decir continuar intento, nos va a dar la opción. Desde esta entrada vamos a acceder ya al microlearning propiamente tal. Entonces, si hacemos clic en este microlearning, nosotros vamos a partir, ¿no es cierto?, desde un inicio. Promoviendo la originalidad en los trabajos en línea. Estas cápsulas se van dando en función de distintos temas asociados al mismo contenido. A continuación, te invitamos a revisar los contenidos y a conocer la herramienta Save Assign en Campus Virtual. Haz clic para revisar el contenido en esta cápsula de microlearning. La gracia del microlearning es que ustedes van a poder acceder en forma ordenada, conforme a la estructura que se le dio a este microlearning, ¿cierto? En función de estas píldoras, que son como cajitas muy cortas, en torno a temas particulares. ¿Qué va a significar esto? Ok, quiero saber qué se entiende por plagio. Voy a hacer clic y voy a entrar a la información. Y voy a saber qué se entiende por plagio. ¿Qué se entiende por plagio? Utilizar ideas o palabras escritas por otros sin reconocimiento de su autoría. Presentar como propio un trabajo de forma parcial o total, sin ser el real autor. Actuar de mala fe, deliberadamente, al copiar propiedad intelectual para producir daño. Copiar cualquier producción desarrollada o generada por otro, figura, tabla, esquema, fotografía, diseño gráfico, entre otros. Ok, termino de revisar y puedo volver a la píldorita anterior o a la píldora siguiente o volver, ¿no es cierto?, al home, donde voy a seleccionar el A continuación, contenido. te invitamos a revisar los contenidos y a conocer la herramienta Save Assign en Campus Virtual. O Haz volver al clic para contenido, revisar el ¿cierto? contenido en esta cápsula de microlearning. Y cuando ya lo he revisado, marca que yo ya revisé un ticket. Entonces puedo seguir revisando los otros enlaces de este microlearning. Por ejemplo, un punto importante, cómo funciona el Safe Assign al interior del campus virtual. Cuando he completado toda la información, puedo completar una actividad final, que en el fondo es una recuperación de los conocimientos que he adquirido con la cápsula. Y si los he completado todos, claramente esta cápsula de microlearning es parte de las capacitaciones o las inducciones a las cuales ustedes ya acceden en Universidad Mayor. Entonces es importante que no olviden que también cuentan con este recurso para poder trabajar y revisar, ¿no es cierto?, la información. Ahora, volviendo también a cómo hago o cómo utilizo el Safe Assign al interior de mi aula, voy a acceder a el espacio de exámenes o evaluaciones. Cuando yo tengo una actividad, ¿verdad? Por ejemplo, esta actividad de ensayo o una tarea que hayamos generado, estas actividades, si vamos a editar para mirar la actividad propiamente tal, vamos a poder acceder desde estos ajustes
de, de la actividad o de la evaluación, hacia el final, siempre al final, aparece el acceso al informe de originalidad. Y aquí básicamente nos corresponde mirar si este está activo o no. Siempre va a estar o debiese estar activado, cuando se trata de una actividad, hacia el costado derecho de la pantalla. Y que se permita que los estudiantes también vean su informe de originalidad. Si no estuviese, lo vamos a encontrar así. Bastará simplemente que hagamos clic y se mueve hacia la derecha y marcamos permitir. ¿Ok? Y guardamos. Toda vez que utilizamos el Safe Assign, ¿no es cierto? Y lo tenemos activado, las actividades y tareas que entreguen los estudiantes van a aparecer con una revisión de control de plagio. Acá, por ejemplo, nos está diciendo que hay una entrega a la actividad. Si yo voy a la entrega, voy a observar, ¿no es cierto?, que el grupo 2 tuvo una entrega específica a la actividad. Desde aquí yo puedo evaluarla usando la rúbrica, tal como lo hemos estado viendo en instancias y webinars anteriores. Pero ahora nos interesa observar, ¿no es cierto?, qué dice la originalidad. Esto funciona igual que un semáforo. Aparecerá en verde cuando el riesgo es bajo, aparecerá en amarillo cuando es moderado o hay alerta y rojo cuando es un riesgo alto. Los porcentajes de plagio aparecen también en el microlearning, pero que tienen que ver principalmente con el porcentaje asociado de coincidencia con alguna fuente, ¿sí? Entonces, en este caso, la verdad es que no nos va a demostrar nada. Voy a buscar un curso nuevo, ¿no es cierto?, que nos permita reconocer algún grado de originalidad diferente en un curso distinto. A ver, vamos a buscar en esta. Veamos si tenemos más suerte. Si en esta cápsula del libro de calificaciones con alguna evaluación podemos tener aquí una actividad, bitácora. Aquí podría haber algo. Si hacemos clic en la actividad, ¿qué nos muestra acá? Ok, también es riesgo bajo. Pero tengo una asignatura con la que nos vamos a ir a la segura. En este caso, por ejemplo, yo quiero observar, ¿no es cierto?, en torno a una actividad en particular, que lo puedo hacer siempre cuando quiero sacar la originalidad, utilicemos la vista de vertical, ¿ya? Entonces yo quiero ver cómo estuvo la originalidad en la actividad de proyecto final. Y acá yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, el listado de todos mis estudiantes y va a arrojar cuál es la originalidad en torno a sus trabajos. ¿Se fijan? Y aquí es mucho más variado. Algunos tienen riesgo bajo, otros tienen el riesgo medio o el riesgo alto. ¿Qué significa que aparezca un riesgo alto? Básicamente que hay un alto porcentaje de coincidencia. Vamos a ir a mirar, por ejemplo, de qué estamos hablando cuando hablamos de este riesgo alto. Hacemos clic y se va a abrir el trabajo del estudiante, ¿no es cierto?, en función de su tarea o su actividad. Dentro de esta vista, al costado derecho de la pantalla, ustedes se van a encontrar con el panel del informe de originalidad. Siempre aparece, ¿no es cierto?, con este icono y va a aparecer con el signo en amarillo, en verde o en rojo. Y aquí nos muestra que aparece riesgo alto, con una coincidencia de más del 50%. Cuando es más del 50% ya empieza a marcarlo en riesgo alto. ¿Y cómo voy a ir a observar cuáles o desde dónde está sacando las coincidencias? Voy a hacer clic en el contenido adicional y se abre en una nueva ventana el reporte de originalidad. ¿Qué nos muestra el reporte de originalidad? Que se trata de un documento enviado al curso que se llama actividad y fue enviado en tal fecha a tal hora. Desde aquí, este 52% lo está desglosando en 30% de fuentes de Internet y un 16% de archivos de documentos institucionales
y un 6% en la base de datos global. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y poner atención porque cuando aparecen archivos y documentos institucionales o base de datos global, puede estar haciendo alusión a algún documento que nosotros mismos hayamos subido. Por ejemplo, hacemos una actividad y decimos, conforme a la siguiente plantilla, revise las preguntas y conteste. ¿Qué es lo que suelen hacer los estudiantes? Descargar el documento y sobre el documento responder las preguntas. Y luego lo vuelven a subir. Entonces ahí ya Safe Assign está haciendo una especie de espejo y está diciendo, aquí hay algo de material que los estudiantes están, ¿no es cierto?, coincidiendo. Si es así, nos tocaría, ¿no es cierto?, descartar esas coincidencias. ¿Por qué? Supongamos que estuviese marcando que la fundamentación es parte del plagio o de la copia, porque la plantilla decía fundamentación, describa las condiciones, entonces en ese contexto, por ejemplo, en este caso, podríamos eventualmente descartarlo, ¿ya? Y tenemos que descartarlo. Lo mismo que si aparece un texto, pero que esté efectivamente referenciado al final, también podemos descartarlo. Y ven que aparecen números, ¿verdad? Todos estos números están señalizados cuando nosotros desplegamos, por ejemplo, de Internet. Dice que el estudiante, todo esto que tiene el número 2, fue sacado aparentemente de la página Full Blog. Y puedo acceder a la página Full Blog, ¿cierto? ¿Cómo hacer un proyecto? Entonces aparece aquí cómo hacer un proyecto. Ok, sí, puede tener que ver con las indicaciones o la estructura. ¿Se fijan? Si esto en realidad no tiene mucho que ver porque en realidad lo uso de estructura, de hecho yo puedo hacer clic en la frase y dice que es exactamente lo mismo. Ok, o lo mantengo o lo descarto. Cuando lo descargo, perdón, cuando lo descarto, hago clic, ¿no es cierto?, en el círculo con la rayita y baja toda esa información que estaba asociada al mismo documento sobre cómo hacer un proyecto. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Dentro de las fuentes incluidas, claramente ya no quedó en un 30% en Internet, sino que en un 1%. Y aquí hay otro enlace que es el número 5. Y vamos a buscar cuál sería o dónde estaría o podría estar el número 5, ¿verdad? Que nos está mostrando este indicador. Este espacio que dice planificación del proyecto. Ok, abro la fuente, lo mismo que hicimos hace un rato de coincidencia, probablemente sí muestre que hay alguna similitud, o puedo hacerlo desde el mismo texto, y la verdad es que esta información no influye mucho en la respuesta del estudiante y lo descarto, o lo dejo tal cual. Entonces, ya de mis fuentes de Internet, ¿no es cierto?, que estaban aquí, aparecían aquí, ¿no es cierto?, finalmente voy descargando y el informe de originalidad va bajando de un 52 a un 22%. Siempre los informes de originalidad requieren que el docente revise este informe para poder calificar. ¿Se fijan? Entonces ustedes podrán decir, ¿pero cómo sacó un 6 y tanto el estudiante? Sí, porque en realidad las fuentes que tenía como copia o plagio no tenían mayor información. Ahora, ¿qué pasaría si eventualmente yo empiezo a darme cuenta que este 16% de archivo de documento institucional, la verdad es que sí es una copia, por ejemplo, en documentos y estados, ¿no es cierto?, de un trabajo de un estudiante anterior. Por ejemplo, en este caso. Yo hago clic y dice la superintendencia es clara al definir como una forma de acoso. La fuente original dice forma de acoso, agresión, bla, 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 pero lo tiene, ¿no es cierto?, en comillas. Y tiene también la referencia. Entonces yo podría decir, ok, está referenciado. O lo dejo, ¿verdad? Y este me está mostrando que está sacado de un documento del estudiante. ¿Cuál sería ese documento del estudiante? Que es el número 12, ¿verdad?
puedo ir a la fuente de originalidad y es probable que me muestre el trabajo de algún otro estudiante que ocupó la misma cita. Entonces también aquí, de hecho, fíjense, esto es del 2019, en otra asignatura, nada que ver con esta, y donde probablemente el estudiante sí ocupó la misma cita, con la misma referencia, ¿se fijan? Y por lo tanto también puedo ver si hay algo más que se esté copiando de este trabajo. A lo mejor solamente copió la cita y en ese caso no pasa a ser un plagio necesariamente, ¿no es cierto?, del documento del estudiante del 2019. Tal vez ni siquiera se conocían estos dos estudiantes, pero claramente hay una cita que ambos usaron para un trabajo en particular. Y así es como vamos a poder ir viendo, ¿no es cierto?, nuestras bases de datos. Cuando hemos terminado de revisar el informe, podemos actualizarlo, nos va a preguntar si estamos seguros y decimos que sí. Después de un momento, porque este informe de originalidad va a quedar marcado, aquí nos dice OK, lo vamos a actualizar, y el informe de originalidad del estudiante va a quedar marcado con un relojito, haciéndonos saber que este informe se está reevaluando, dado que nosotros hicimos, ¿se fijan? Ahí está, hicimos una revisión de ese informe de originalidad. Y por lo tanto, desde ahí también podemos chequear cuando hay un plagio completo de una actividad o cuando estamos frente a una revisión que nos acusa de alguna manera que efectivamente hay un plagio en torno a los estudiantes. Bueno, siendo esta básicamente el contenido que teníamos hoy para revisar, hemos visto la importancia de descartar el porcentaje que no corresponde a plagio, cómo es un informe de originalidad, cómo hacer el seguimiento de progreso del estudiante, las estadísticas del curso, la lista de los estudiantes, la publicación de materiales y el uso de la vista previa. Quiero dejarlos entonces con esta tarea de empezar a mirar, a revisar, a utilizar las distintas herramientas que nuestras aulas virtuales nos dejan y nos permiten utilizar. Sin más, agradezco a todos la participación y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.